¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a este espacio abierto. Hoy es martes, 6 de julio, previo a San Fermín, y hoy vamos a retomar de nuevo la senda de lo económico, la senda del debate y probablemente quizás de la polémica en este espacio para hablar del IVA, de la subida del IVA que entraba en vigor el pasado día 1 de julio y que desde luego pues ha copado, si cabe, por supuesto, la actualidad y también, como no, los comentarios en los mercados, en los corrillos, en los cafés, en absolutamente todos los lugares. Esta noche vamos a hablar de esta subida del IVA con algunos rostros muy conocidos por todos ustedes, porque son habituales de Castilla y León Televisión. Nos acompañan Alejandro Menéndez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Desde León nos acompaña una persona que se incorpora, no sé si era la nómina de los expertos, de las gentes que saben, que tienen cosas que decir y que aportar a este espacio abierto. José Luis Placer, voy a leer la chuleta porque es catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de León. Casi nada, buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias de que estés con nosotros. A mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, está con nosotros José Francisco Martín. Podría decir muchísimas cosas, muchísimos cargos, muchísimas responsabilidades que tiene, pero bueno, es una de las mentes pensantes, además con sustancia del Partido Socialista de Castilla y León, en todo lo que tiene que ver con la materia económica. Muy buenas. Muy buenas Francisco, noches. Bienvenido. Y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Nada, muchísimas gracias a ti por acompañarnos esta noche. Y en su puesto, ocupa hoy su lugar habitual, está con nosotros Javier Gutiérrez, que es profesor de Economía. También tiene otras muchas responsabilidades. Aquí a veces viene a hablar de economía, otras veces viene a hablar también de materia más ecológica, de los verdes, pero él es profesor de Economía. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, señores, la mesa ahora, según iba presentando, los promete, pero como es habitual y como es costumbre en este espacio abierto, lo primero es aproximarnos, contextualizar el debate que vamos a abordar durante aproximadamente los próximos 50 minutos, ese debate en torno al IVA a través de los datos y de las cifras que les ofrecemos en nuestro informe. Se aprobaba en Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre, junto con la Ley de Presupuestos, y cuando asomaba una tímida recuperación, y este pasado jueves entraba en vigor, no sin algunas sorpresas. Con la subida del IVA, el Gobierno espera recaudar en lo que queda de año 1.900 millones de euros más que lo previsto y 5.100 más en 2011. Previsiones optimistas, la última reforma, la de 1995, que incrementó en un punto los tres tipos, solo supuso una mayor recaudación del 5% por el descenso del consumo y el aumento de la evasión fiscal. Mismo efecto que tuvo la subida de 1992, cuando el general subió del 13 al 15%. Lo que sí se ha constatado en estos meses previos es el llamado efecto anticipo. Para eludir la subida se han adelantado las compras, sobre todo de bienes duraderos como coches o viviendas. Sin entrar aún en vigor el anuncio de la subida del IVA, se había engordado el saco de ingresos un 22% más en los 5 primeros meses de este año. La subida supone 2 puntos de incremento en el tipo general que se aplica a la ropa, el calzado, la luz, el teléfono, los coches, 1 punto para el tipo reducido de algunos productos alimenticios, sanitarios, transporte de viajeros, hostelería y la construcción de viviendas, pasa del 7 al 8%, mientras que no se ha tocado el tipo superreducido, el que afecta a los alimentos básicos, viviendas de protección oficial o a productos culturales como libros, periódicos y revistas, que se mantiene en el 4%. No se toca el IVA, que menos supone efectos de ingresos. El superreducido apenas aporta un 5,45% a la tarta total, que en 2009 fue de 33.573 millones de euros. El 20,6% lo aporta el IVA reducido y el 73,88% el tipo general. Aun con la subida, España mantiene uno de los tipos más bajos de la Unión, solo por detrás de Chipre y Luxemburgo, con un 15%. Nuestros vecinos portugueses pagan desde 2008 un IVA del 20%, mismo porcentaje que acaba de aprobar Reino Unido, que ha pasado del 17,5% al 20%. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios estima que el impacto medio de la subida para las economías domésticas será de 354 euros al año. Cada familia destinará como mínimo 30 euros más al mes para comprar lo mismo. En la calle también la desconfianza por el posible redondeo. No caben unidades intermedias. Las subidas en sectores comerciales como el del calzado se contabilizan de 5 en 5.
Los técnicos de Hacienda calculan que los 26 millones de personas que perciben unos ingresos inferiores a 30.000 euros, el 88% del total, pagarán buena parte de la subida y que el incremento del IVA afectará principalmente a los colectivos con menor poder adquisitivo, como los 18 millones de pensionistas y mileuristas. Entre las sorpresas desde su entrada en vigor, los recibos de la luz, el gas o el teléfono que acabamos de recibir. Aunque los servicios se prestaron en los meses de mayo y junio, con anterioridad a la subida, por tanto, la factura se emite con fecha 1 de julio. Es por eso que se gravan ya con el 18%, lo que ha sido denunciado por las organizaciones de consumidores. El Ejecutivo dice que el IVA no es con efecto retroactivo y que así lo marca la ley. ¿Cómo afectará la subida a la inflación? ¿Se reducirá más el consumo o el déficit? Bien, pues son algunas preguntas que abordaremos en este espacio abierto. Alejandro, ¿qué te ha parecido la subida del IVA? ¿Apropiada? ¿Innecesaria? Bueno, comenzabas tu exposición hablando de contextualizar la medida. Yo creo que contextualizada la medida, pues una subida de 2 puntos en el tipo general y de 1 en el tipo reducido tiene explicación, porque el Estado tiene un grave problema de desequilibrio presupuestario, y ingresa bastante menos de lo que gasta, y por lo tanto necesita, por un lado, restringir gastos y por otro, subir los ingresos. En tal contexto, pues la subida parece admisible. Los efectos secundarios los va a tener. Yo creo que no serán demasiado. Es una opinión puramente intuitiva o de saber vulgar, porque eso se verá luego, pero en principio yo creo que en este contexto de crisis presupuestaria, pues una de las medidas razonables es subir los ingresos. Cuando a uno le duele la cabeza y se toma una aspirina, pues ya sabemos que el estómago le va a ir un poco peor, pero si el dolor de cabeza es mucho, pues hay que tomarse la aspirina. Estamos tal vez en esta situación. José Luis. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro. Creo que la situación de la economía nacional pues está caracterizada tanto por el problema del déficit como por el problema del endeudamiento, y en el caso del déficit público me parece que incluso también como una decisión estratégica y una decisión de enviar un mensaje al exterior, España no se podía quedar aislada de lo que han hecho, como acabamos de ver en el informe, pues países que están también en la Unión Europea, incluso que están mejor económicamente, pero que también han tomado esa senda. El caso de Francia, el caso de Alemania, se ha citado, y dejemos al final Inglaterra, porque yo creo que están mejor los dos primeros, ¿no? Pero me parece que eso de alguna manera también venía en buena parte forzado. Por otro lado está el hecho de que el IVA en España era inferior y sigue siendo inferior, ¿no? Aunque se ha aproximado. Por ejemplo, tomemos el caso de Alemania, que es la economía más importante, está en 19, subimos a 18, ya solo queda un punto, pero en la situación de la que partíamos había una diferencia, ¿no? Probablemente se debería haber tomado antes, ¿eh? Yo soy de los que piensa, y no sé cuál será la opinión de los demás, de que a lo mejor debería de haberse iniciado este camino antes, ¿no? Como hizo algún país relevante. Pero me parece que había que hacerlo. ¿Queremos reducir el déficit? ¿Qué subimos? ¿Los otros impuestos importantes? ¿Subimos la renta? Bueno, pues a lo mejor, pero probablemente eso también haya que analizarlo, ¿no? Y sobre todo, subimos para recaudar, entonces hay que subir en unos tramos muy concretos. Entonces, esa es una opción. ¿Subimos el impuesto de sociedades para recaudar? Eso tiene unas implicaciones importantes en un momento en que la actividad económica no es que esté muy boyante, ¿no? Subir un impuesto de sociedades en esta situación pienso que sería inicialmente no muy aconsejable. Entonces, probablemente la opción del IVA inicialmente me parece que era la más asumible. La más apropiada. José Francisco. Pues yo estoy viendo que hay hasta ahora una gran coincidencia en que, en primer lugar, yo creo que hay que sentar la premisa básica. A nadie le gusta subir los impuestos, y a ningún gobierno
le gusta ni le apetece subir los impuestos. Únicamente yo creo que es la última decisión cuando es absolutamente imprescindible para mantener, que es la otra parte, un nivel de gasto determinado, ¿no? Creo que efectivamente, como dice Alejandro, hay que contextualizar en qué momento se produce esta subida. Se produce en un momento de crisis. No es lo mismo un momento de crecimiento, que es cuando se pueden bajar los impuestos y cuando los gobiernos han aprovechado, y en concreto el Gobierno de España ha aprovechado para bajar determinados impuestos, por ejemplo el impuesto a sociedades, con un momento como el actual, un momento de crisis donde hay que optar. Yo creo que el debate fiscal no es un debate en sí mismo, es un debate, parte de un debate presupuestario. Es un debate de opción y un debate, a fin de cuentas, de política, y de política con mayúsculas. Y hay que optar entre mantener un determinado nivel de gasto y sobre todo, unas prestaciones, lo que llamamos el estado del bienestar, y para mantener eso en un momento como el actual de crisis, en que los ingresos se resienten por la menor actividad económica, lógicamente no queda otra, a pesar de lo que dicen algunos, y luego me imagino que entraremos más en debate, ¿no? Pero no queda otra que intentar todas las formas posibles en cuanto a reducción del gasto, pero también en aumento de los ingresos. Y ahora mismo yo creo que hay muy pocas posibilidades de aumentar los ingresos, más que tocando el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, independientemente de que se afronte una reforma fiscal a más medio plazo que consiga un nivel equivalente de ingresos, ¿no? A fin de cuentas, también en España nos estamos equiparando al nivel en IVA de otros países. Estamos haciendo lo mismo que otros países que están también incrementando el impuesto sobre el valor añadido. Y yo, para terminar esta primera ronda, sí que haría una referencia que ha hecho Alejandro al impacto de la subida del IVA. Yo creo que, a pesar de todo lo que hablamos, y está muy bien que todos hablemos tanto de la subida del IVA, pero yo creo que el impacto va a ser menor de lo que pensamos y de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es un impacto equivalente a las subidas de inflación a las que estábamos acostumbrados en años anteriores, y que este año parece que está más contenida, quizá por desgracia, porque es una muestra más de poca actividad económica, pero es cierto que la inflación está más contenida y que esta subida puede equipararse a las subidas de inflación que veníamos padeciendo en años anteriores, por lo cual el impacto no debería ser tanto. Y otra cosa es, y quiero apuntarlo aquí, lo que se ha planteado en la presentación, otra cosa es que, aprovechando la subida del IVA, haya un tirón de determinados precios, en concreto de determinadas facturaciones por parte de empresas que habría que, por lo menos, que se sepa, ¿no?, que han aprovechado el momento para aplicar esta subida del 2%, y luego un tema también muy nuestro, que es el del redondeo. A mí también me preocupa, porque no es la primera vez, ni mucho menos, que acabo de oírlo a un comerciante, es decir, que bueno, pues tendré que subir el producto de 80 céntimos a 1 euro. Oiga, perdone, eso no es una subida del 2%, eso es una subida del 25% de lo que estamos hablando. Entonces, claro, puede tener un impacto en ese sentido, pero yo espero que no están las cosas como para jugar con la clientela. Javier. Bueno, yo creo que la subida del IVA es lo más fácil, lo que tiene capacidad recaudatoria más rápida, y por eso se ha hecho fundamentalmente. Ahora bien, pues para contextualizar, yo creo que hay que hacer una contextualización más amplia de la subida del IVA, ¿no? Es decir, España efectivamente tenía un tipo impositivo por debajo de la media europea, y tenía un tipo impositivo alejado de algunos países europeos, en algunos casos bastante. Ahora, esto no pasa solo en el IVA. Esto pasa también en el IRPF, en los tipos máximos del IRPF, pasa en los tipos medios y efectivos del IRPF también, y pasa también en general en la presión fiscal. Y sin embargo todo eso se ha dejado de lado y se ha ido a lo más fácil, a lo que afecta, digamos, un poco por igual a todas las personas, dejando sin tocar otras estructuras. Por tanto, yo creo que es lo más fácil, pero no me parece que sea lo más justo. Lo más justo es que, si tenemos una serie de déficit en relación con la media europea, o simplemente déficit absolutos en nuestro planteamiento fiscal, que se cubran. Y esos déficits son de sobra conocidos. El primer déficit es que en el IRPF, aparte de tener tipos
medios más bajos que la media de los países europeos, hay un problema importantísimo, es que se recauda básicamente sobre las rentas del trabajo. Acaba de salir la radiografía del IRPF el año 2008 y nos vuelve a recordar lo mismo, ¿no? Que en España parece ser que quitando los trabajadores por cuenta ajena, el resto de la gente gana muy poco dinero. Y sin embargo esto se deja intocado. También sabemos que el tipo máximo del IRPF en el periodo que va del año 1998 al 2008 ha sido el que ha caído más espectacularmente de la Unión Europea. Por tanto, las rentas altas también han conocido una disminución sustancial de su tipo impositivo en IRPF. Y también sabemos, por acabar ya, que la presión fiscal en España es inferior también a la media de la Unión Europea a 27, no la Unión Europea a 15, sino la Unión Europea a 27. Por tanto, por ahí se tenía que haber trabajado y no solo por el asunto del IVA. También por decir otra cosa que yo creo que es importante, y es la siguiente. En los últimos tiempos se habían hecho una serie de actuaciones fiscales bastante peregrinas que también nos han obligado a tomar esta decisión. Es decir, es feo repetirlo seguramente, pero no está de más, lo de los 400 euros, que además volvió locas a todas las personas que tenían que hacer nóminas, deducciones fiscales, etcétera, para poca duración, o lo del cheque bebé de carácter universal independientemente del nivel de renta. Por tanto, ese es el contexto de esta decisión, después de tomar decisiones desde mi punto de vista radicalmente incorrectas y no queriendo atacar además a las rentas altas y las rentas del capital, pues se toma la decisión más fácil, que es la que repercute en los de siempre, en los que no tenemos ninguna posibilidad de escaparnos de esa situación. Entonces, desde ese punto de vista me parece bastante injusta la medida. Siempre cuando se planteó la subida del IVA se hablaba del efecto perverso que tiene esta subida, que es que afecte al consumo, lógicamente, además, en un momento de... Yo ahí creo poco, es decir, yo creo que los efectos habrá que esperar para ver los que tienen. Yo creo que en este momento de rebajas y además estas cosas será difícil la traslación inmediata, otra cosa será la traslación a medio y largo plazo, que acabará siendo impepinable, pero yo ahí no creo que vaya a haber mucha traslación a corto plazo, pero claro, esto viene para quedarse. El problema de estas cosas, sobre todo cuando afectan a los indirectos, es que vienen para quedarse, y vienen para quedarse en ese contexto que otras han bajado sustancialmente. Eso es lo que me preocupa más. No creo que tenga efectos ni significativos en el consumo, ni efectos significativos en la inflación. Aunque de la inflación también este año habría que hablar, porque la gran comparación de la inflación para la mayor parte de la gente es con la evolución de su salario. El mío ha crecido un 0,3 y la inflación lleva todo el año 1 y pico, bastante cercana a 2, y es previsible que esto tenga algún efectillo, seguramente. Por tanto, estoy también viendo disminuyendo mi nivel de renta, además de la bajada espectacular que me han hecho por decisión gubernamental. Pero incluso en el caso de gentes que no les han hecho esa bajada, en la medida en que la inflación está bastante por encima de las subidas salariales, pues también estamos viendo erosionado nuestro nivel de renta. ¿Y el momento será adecuado? Ya apuntaba algo antes José Luis. Decía que él cree que esta decisión debía haberse tomado con anterioridad. Hay opiniones, como se ha dicho anteriormente, inicialmente subir los impuestos, o subir cualquier impuesto, pues lógicamente no es plato de buen gusto, supongo yo, ¿no? Aunque haya algunas personas que ve la actividad pública como una constante secuencia de gastos, subir impuestos y gastos y impuestos, ¿no? Pero yo creo que no, inicialmente no es algo agradable. El momento yo creo que es que ahora estaba un poco forzado. Es decir, el momento es que es el déficit del 11 y pico % sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? En el año 2009. Esa situación es una situación muy grave, ¿no? Y muy importante para la economía para la economía nacional. Se me va mi origen, que me traiciona, y que requiere algún tipo de acción, ¿no? Porque si no queda el país, que en definitiva visto desde el extranjero, pues lo ven por las decisiones que toman los gobiernos, el gobierno, pues requiere algún tipo de reacción. Yo creo que algo tenía que hacerse, y probablemente, como se ha dicho antes, y en eso estoy de acuerdo, pues es un impuesto que provoca una recaudación inmediata, como probablemente tenga que hacer con los impuestos especiales, con alguno, que se recaudan, como quien dice, a las 24 horas. De
de haberse promulgado, ¿no? Y es probable que antes de que acabe el año o en un periodo de un año, a lo mejor alguno de estos impuestos especiales se suba, ¿eh? Yo estoy convencido. Alejandro. Bueno, yo cuando hablaba de contextualizar no me refería a la memoria histórica, sobre todo de este siglo, que llevamos 10 años, yo creo, de siglo con bastantes, en fin, desaciertos fiscales a mi modo de ver, ¿no? Yo creo que hemos vivido en una situación económica que previsiblemente no iba a sostenerse, sustentada sobre todo en el ritmo de la construcción y de todo el aparataje que comporta. Y yo creo que desde que en el año 2001 comienza, que era una promesa electoral de Aznar, desapareciendo el IAE, bueno, o por lo menos acortándole gravemente, los temas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, también en el que en función de la comunidad autónoma de esta de la España plural, pagas o no pagas, en fin, una cosa absurda. La posterior rebaja del gravamen de los rendimientos del capital, a la que acompañó la desaparición o la exención del impuesto sobre el patrimonio, etcétera. En fin, son todo ellos medidas que tenían que desencadenar en un momento de contracción de la vida económica en una situación de estas, ¿no? Entonces, en ese contexto quiero decir que yo no me estaba moviendo, yo estaba moviéndome en que, primero, no es fácil ya cambiar el IRPF para el año 2010, porque podría haber un problema de retroactividad de la norma, tener en cuenta que el impuesto ya se está devengando, ¿no? No es lo mismo que un impuesto indirecto, que en principio tú lo apruebas y si se aplican correctamente, aunque bueno, luego si queréis os cuento una anécdota muy buena sobre el devengo del IVA, que es una cosa que yo cuento a mis alumnos todos los años. Pues quiero decir que eso se puede hacer sin ningún problema, porque teóricamente la aplicación de la norma va después de la aprobación, pero la modificación del IRPF ahora sería discutible, ¿no? Quiero decir que todo lo que se ha hecho a mí me parece que ha ido en una línea pues de nuevos ricos, que es un poco lo que le pasa a este país, nuevo rico, nuevo demócrata, y claro, llega un momento en que la realidad, cuando cambian las circunstancias, a veces por culpa nuestra, a veces por culpa del contexto internacional en el que nos movemos, pues hay que tomar medidas. Y una de ellas, y yo creo que no de las peores, pues es esta de subir el IVA, que evidentemente tiene todas las deficiencias de un impuesto indirecto, que grava indiscriminadamente el consumo, entonces que grava lo mismo a la familia numerosa que a la familia monoparental, como es la mía, soy solo yo, eso sí que es monoparental. Y cuando es evidente, bueno, pues que 5 señores llaman más por teléfono y gastan más luz, etcétera, y no es que sean más ricos, sino simplemente que tienen más necesidades de consumo, ¿no? Bueno, yo creo la pregunta era que si creemos que es el momento adecuado, y yo creo que es la peor pregunta que nos podías haber hecho, porque teóricos, expertos en esto, yo creo que somos incapaces en el momento actual, en esta situación económica, en esta crisis tan especial, en este momento de evolución económica tan desconocido, sin ningún tipo de antecedente, ni siquiera la Gran Depresión, yo creo que no se puede decir, yo por lo menos no me atrevería a decir, que es el momento para nada. Aquí, porque no hay posibilidad de una estrategia. Se dice que el gobierno está improvisando, y yo creo que es verdad, que todos los gobiernos estamos improvisando o están improvisando según vienen dadas en una situación absolutamente imprevista. Y me explico. La subida del IVA ahora, ha dicho José Luis, y coincido totalmente, que es el momento más adecuado porque viene forzada porque hay que reducir el déficit, además en una forma muy importante, desde el 11 y pico hasta el 3%, que es lo que necesitamos para estar dentro del Pacto de Estabilidad Europeo. Ahora, ¿por qué se ha producido este déficit? Este déficit no se ha producido, a mi juicio, por ningún tipo de despilfarro ni por ningún tipo de política absolutamente descabellada, sino que se ha producido por una política económica basada en la creencia de que había que luchar contra un momento de crisis que podía ser coyuntural, había que luchar favoreciendo en su momento el consumo, la inversión y sobre todo garantizando
las prestaciones sociales y en concreto y muy claramente el subsidio de desempleo en este país como consecuencia del incremento tan enorme del paro que hemos padecido, pero fundamentalmente porque pensábamos, igual que prácticamente todos los países, igual que muchos siguen pensando ahora mismo, Estados Unidos piensa que todavía es la línea a seguir, pensábamos que fomentando el consumo y la inversión se podía, y por supuesto garantizando las prestaciones sociales, se podía capear un poco el temporal que se preveía que iba a ser más corto de lo que era. En ese sentido, efectivamente, se puso en marcha la ayuda de los 400 euros que todos recibimos, independientemente... No, pero se puso en marcha mucho antes, bueno, y con una alegría terrible. Bueno, se puso en marcha en el 2008, cuando ya se veía la situación y que se quería favorecer el consumo en marcha con la convocatoria de inmediatamente. elecciones, Se pusieron en marcha inversiones públicas muy importantes y en este sentido quiero recordar los 13.000 millones de inversión para el Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009 y 8.000 en el año 2010. Bien, todo eso ha generado la situación de déficit actual, pero igual que entonces pensábamos que el momento, y yo creo que todos estábamos desde el punto de vista teórico más o menos de acuerdo, que era el momento de favorecer el consumo y la inversión para intentar capear el temporal, ahora mismo es el momento de, además, intentando no dar demasiados pasos atrás en ese sentido, con los recortes mínimos, garantizando las prestaciones sociales, en concreto, por ejemplo, el subsidio de desempleo, además tenemos la obligación de reducir el déficit. ¿Cómo? Pues aumentando los ingresos y, en este caso, efectivamente, la manera más rápida, estoy totalmente de acuerdo, y la única posible, yo creo también, como dice Alejandro, fiscalmente para este año, era subir la imposición indirecta, el IVA, ¿no? Pero vamos a ver en el futuro qué hay que hacer. Pero vamos a ver, yo creo que los datos básicos de la situación económica se conocían exactamente igual en el momento en que se elaboraron estos presupuestos, que teníamos un déficit del año pasado que iba a alcanzar entre el 11 y el 12% y que teníamos un plazo para llegar al 3% y que ese plazo iba a ser rápido. Por tanto, ahí no ha cambiado nada. Ahí no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es la decisión de quien hizo ese presupuesto cambiarle radicalmente a los 3 meses de hacerle. Eso sí que es una auténtica temeridad. Eso es lo que ha cambiado, básicamente. Y claro, ahora, a mitad de la jugada, es más fácil el IVA que los demás. Pero cuando se plantea la jugada ordenadamente y como dicen las leyes y como dice el sentido común, hubiera sido más fácil hacer una estructura fiscal razonable para mantener, si se quiere mantener, el estado del bienestar y para que el coste del estado del bienestar también en esta ocasión se repartiese entre todo el mundo. Por lo tanto, eso es lo que había. La segunda polémica, es decir, efectivamente hay una polémica en todo el mundo entre si la reducción del déficit debe ser tan rápida o no debe ser tan rápida. Incluso Estados Unidos, el New York Times hizo una editorial criticando a la Unión Europea por ir tan rápido. Por tanto, bueno, es que aquí hay más cosas. Ahora, desde luego, que no ha habido que improvisar nada. Es decir, desde el año 2008, en la que la Unión Europea sabe la envergadura de la crisis y en la que el G20, este nuevo órgano partes de gobierno mundial, sabe la envergadura de la crisis, no han improvisado nada. Lo que no han hecho es nada hasta ahora. Es decir, no han improvisado, no, es que no han hecho nada. Primera cumbre del G20, objetivos a revisar de la gobernanza mundial. Primer objetivo era el de que la ronda de la Organización Mundial de Comercio se acabase para febrero del 2009. Estamos en julio del 2010 y no hay ni visos de que se vaya a acabar, vamos, ni visos cortos. Segundos objetivos, había que alterar radicalmente el panorama financiero en torno a productos financieros, paraísos fiscales, una serie de cosas. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, aquí no se está improvisando. Aquí lo que se está tardando es tomar las decisiones que afectan a los poderosos y se están tomando a una velocidad de vértigo las decisiones que afectan a los más débiles. Eso es lo de casi siempre, vamos. Eso es lo que está ocurriendo. Y en ese contexto es donde hay que entender este asunto. Porque, insisto, todas estas cosas, lo malo que tienen es que llegan para quedarse. Cuando se decidió cambiar la fiscalidad del capital, ha llegado para quedarse. Cuando se decidió bajar el impuesto sobre sociedades, ha llegado para quedarse. Cuando se decidió también bajar los tipos altos del IRPF, parece que ha llegado para quedarse. Eso es el problema. Entonces, esta última decisión hay que entenderla en ese contexto, que lo malo que tiene es que llegan para quedarse y siempre acaban pagando más de lo mismo los mismos. Esta subida se quedará, seguro. Aunque cambie el gobierno, yo estoy completamente convencido que otro gobierno que venga ni se lo va a plantear el echar marcha atrás, vamos, seguro.
Lo que espero es que algún gobierno se plantee también compensar con otras cosas. Es que yo creo que no es una cuestión de gobierno, y mucho menos de color político, en el sentido de que no somos únicos en absoluto, y es lo mismo que está sucediendo en Alemania, donde quiero recordar que Merkel se presentó hace 4 días a unas elecciones diciendo que iba a rebajar los impuestos y se afronta una subida parecida, o en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde Cameron en su programa la subida al 20% del IVA pues no estaba esa subida. Sí, sí, pero... Quiero decir... O sea, que ahora queremos hacer como Merkel y como Cameron, queremos hacer el gobierno socialista que se pone tan feroz en otras ocasiones, ahora quiere hacer como Merkel y como Cameron, pues vaya. No, el gobierno socialista, tecnócratas. quizá la diferencia es que intenta garantizar con más fuerza que otros gobiernos el mantenimiento de las prestaciones sociales. Por ejemplo, la dependencia. A base de determinados recortes, claro, los menores posibles en cada momento. La dependencia, por ejemplo. La dependencia no se ha recortado en absoluto. Se acaban de dictar una disposición que dice que no hay retroactividad. La retroactividad. Entonces, ¿se recorta o no se recorta? No se reconoce la retroactividad. ¿Eso que es recorte desde el momento o aumento? Que se solicita hasta que se concede. Y pregunto, ¿eso que es recorte o aumento? No, no es ninguna variación en relación a la ley. No, pues que antes se reconocía la retroactividad y ahora no se reconoce, un recorte, obvio. Cuando las comunidades autónomas lo reconozcan en menos de 6 meses, no hay ningún recorte. Claro, sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, pero eso es un recorte con la copa de un pino. No, si la comunidad autónoma de Castilla y León reconoce la ayuda de la dependencia en menos de 6 meses, tarda menos de 6 meses, no hay ningún recorte en relación a la situación actual. Yo creo que al margen del hecho político, digamos, en España hay un dato que a lo mejor nos diferencia de otros grandes países europeos, que aunque hayan elevado el IVA, que es lo que estamos hablando, tienen una situación económica con unos perfiles distintos. Y España necesita dar una imagen de que es capaz de tomar decisiones económicas de ajuste. Cosa que necesita que se le crea. Y una medida como esta, una medida demandada por organismos internacionales de carácter económico, como puede ser la OCDE o como puede ser el Fondo Monetario Internacional, y sin entrar en el tema de si ellos tienen que marcar la política o no, lo que es cierto es que era una de las cosas que puede reflejar la idea de que se toman ciertas medidas, que hasta ahora no se habían tomado, porque yo creo que un hecho económico en España es que hemos vivido como nuevos ricos, por encima de nuestras posibilidades, y como que esto nos lo iba a arreglar alguien, no sé quién, pero que seguíamos igual. Entonces llega un momento, como dijo alguien, que se nos ha caído la realidad encima. Y ante ese hecho se demanda algunas acciones, y una de ellas era la consolidación fiscal, ¿no? La política de ajustar las cuentas, que no podemos seguir ingresando muchísimo menos de lo que se está gastando, ¿no? Y evidentemente, aunque no hemos hablado de momento de ese tema, hay dos vías, los ingresos y los gastos. Hemos hablado solo de que se ha tomado una medida para subir gastos, perdón, para subir ingresos, pero no hemos dicho nada de momento sobre contención de gastos, sabiendo, como todos sabemos, que hay determinados gastos que incluso en un momento difícil económicamente y socialmente son difíciles o casi imposibles de ajustar. Pero hay otros que sí se deberían de abordar, ¿no? Yo viniendo para aquí esta tarde, pues leía cosas como que en Andalucía el sector público tiene una fábrica de corchos de botella, de vino. Hombre, yo no sé si en el siglo XXI el sector público se tiene que ocupar de determinadas actividades, ¿no? Y generalmente además son actividades deficitarias. Creo que se tiene que ocupar de la prestación de los servicios públicos esenciales y de atender los problemas sociales que se están aquí, que hemos indicado. Pero también es cierto que junto a eso hay toda una serie de entidades que generan un gasto muy importante y que sin embargo están enclastradas, ahí no hay nadie que
que se atreva a echarle el diente. Y a lo mejor por ahí también había que planteárselo, ¿eh? Bueno, yo con la austeridad siempre estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en la crisis y cuando no hay crisis. La austeridad siempre es buena. Que no la ha habido, eso es evidente, pero la austeridad siempre es buena en la crisis y fuera de la crisis. Ahora, de decir que la austeridad siempre es buena, a ya decir qué es lo que hay que quitar, porque es deficitario, porque no, eso ya requiere un análisis mucho más detallado. Es decir, igual lo que hay que quitar son los 15 millones de euros que le acabamos de dar a Renault para que relance la actividad económica, ¿no? Es decir, igual lo que hay que quitar es eso. Por tanto, el tema del gasto me parece que es una cosa de mucho más brocha fina. Normalmente en las épocas de crisis se elimina también el gasto, el que es más fácil de eliminar, no el que es más necesario de eliminar. También en época de crisis suele ocurrir eso. Por tanto, pero me sigue preocupando lo anterior. El problema es que golpe a golpe llevamos 10 años en los que aquí todas las reformas fiscales van en el mismo e impepinable sentido. Antes de la crisis, en la crisis, y esperemos que no sea después de la crisis, pero todas han ido en el mismo sentido. Y eso está cambiando radicalmente las pautas de reparto de la riqueza en todos los países europeos, incluido España. Y yo estoy totalmente de acuerdo en relación a la política de austeridad. Efectivamente, tenía que ser una vía de actuación siempre, no solamente en época de crisis, y efectivamente no siempre lo es. Ahora, yo creo que no conozco el caso concreto que plantea José Luis, pero me imagino que la Junta de Andalucía no esté en absoluto encantada de participar en una fábrica de corchos, sino que le haya sucedido algo así como lo que pasó aquí en otra época de crisis en Castilla y León, que participamos en Cristaloy. Quiero recordarlo que la Junta de Castilla y León ha tenido, por desgracia, que participar en determinadas empresas que entraron en una situación tan complicada como para no poder dejarlas caer. Me imagino que sea el caso. Y a partir de ahí yo creo que sí que se nos abre en este momento la posibilidad de una reconsideración de la política económica general y a todos los niveles, ¿no? Y efectivamente una reducción de gasto público en una línea de austeridad. Ahora, yo también quiero decir que esto es mucho más fácil decirlo aquí que gobernando, y por supuesto quiero decir que también es mucho más fácil decirlo y exigirlo desde la oposición cuando se exige una política de recorte del gasto público, pero dos cosas: no se dice nunca ¿qué es lo que usted recortaría? Sí. Yo creo... Fíjate, al Partido Popular yo no... pero ya al Partido Popular tampoco se lo digo. Me refiero al Partido Popular. Pero voy a ir al tema más difícil. El tema más difícil es las infraestructuras. Pero sí que había grupos ecologistas que llevábamos diciendo muchísimo tiempo que este país tenía una locura de infraestructuras. Y ahora se lo oigo a José Blanco, pero hace 6 meses no se lo oía. No se lo oía. Yo siempre entendía, en mi buen funcionamiento de cabeza, que antes de hacer una autovía, que duplicar una carretera, hay que decir qué aforo tiene, qué aforo se espera, etcétera. Y si cumple toda una serie de requisitos, finalmente pues se puede llegar a duplicar. Pero aquí era todo lo contrario, es decir, vamos a duplicar carreteras, vamos a hacer autovías, que además se pensaba que iban a traer progreso económico. Las infraestructuras acompañan, nunca traen. Yo, Javier, si me permites... Si quieres ponemos ejemplos, miles de ejemplos. En relación a esos ejemplos, yo sé que tú los pondrías, sí, pero a mí me gustaría salir a la calle y preguntarle a cualquier ciudadano, ¿qué infraestructura cree usted que era totalmente prescindible? Pues sí, yo te digo, ahora mismo. Bueno, tú sí, porque sabemos el punto de vista del movimiento de ecologistas en acción. Eso es lo mismo que habrá que decir ahora. Eso es más difícil todavía de precisar casi que lo anterior. Pero es lo mismo que habrá que decir. No le toca decirlo ahora al ministro de Fomento. No le toca decirlo ahora al ministro de Fomento. No, bueno, el ministro de Fomento lo que ha dicho es que hay que racionalizar el gasto. Y que no se puede ir al ritmo que se iba de construcción de infraestructura. Lo cual no quiere decir que no sea necesario. Pues es que no hay ningún problema para poner ejemplos. Autovía Valladolid-Zamora. A los zamoranos y a los vallisoletanos les lo preguntaría. Pero claro, Tordesillas-Zamora, incluso no solo ya en la cantidad de dinero gastada, sino en el ritmo de gasto. Curiosamente, lo primero que se hizo fue Tordesillas-Toro, que cualquiera que fuese por esa carretera habitualmente sabía que en la vida se conocía un solo atasco ni un solo problema de circulación. Sabía que eso. El último tramo que se hizo fue Coleses-Zamora, que ese sí que tenía problemas serios de circulación y problemas de muertos, que curiosamente, algún año después de aprobarse y de realizarse esa construcción, todavía mirabas los aforos y iba más gente por la vieja carretera que por la nueva autovía. Por tanto, mucha necesidad no habría.
Hombre, yo creo mucha que José necesidad Blanco de tiene un problema de falta de recursos financieros. Sí, pero el pero problema es me el parece otro. a mí que... No decimos que vivimos por encima de nuestras Ya, pero posibilidades. yo ahí, Pongamos ejemplos. por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo creo que los servicios públicos básicos, que para mí son la sanidad, la educación y los sociales, y las infraestructuras, creo que no se pueden realizar el análisis coste-beneficio muy estricto, porque por esa regla de tres, además estamos en una comunidad con un montón de localidades dispersas, pues que no tengan carretera, que no tengan determinados servicios y que no, es decir, no puede ser. Es decir, yo creo que las infraestructuras y los servicios públicos básicos se tienen que construir y se tienen que prestar sin buscar una rentabilidad económica. Otra cosa ya son actividades que no están en ese índole, ¿no? Es decir, no estamos en la época de los romanos, ¿no? Luego, yo creo que el Estado no tiene que buscar el entretenimiento de las personas. El entretenimiento de las personas, pues hay empresas y hay actividades que los pueden llevar a cabo y los pueden prestar. No necesitamos un cónsul que llene el circo y que le dé a los ciudadanos entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso en el siglo XXI no es labor de un Estado, no es labor del sector público. La labor del sector público, para la cual requiere ingresos y para la cual se tiene que implicar en gastos, tienen que ser las infraestructuras, y hoy en día las infraestructuras no solo son carreteras, el tema de Internet, el tema de las telecomunicaciones, eso son infraestructuras básicas. Que es verdad que poner una de ellas en una localidad no significa que empiecen a aterrizar empresas, pero también es verdad que si no cuentan con ciertas infraestructuras, por allí no se acerca nadie. Yo creo que la cosa es más sencilla. ¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? Sí o no. Parece que todos decimos que sí, que estamos viendo. Sí. Bueno, pues resulta que en autovías más autopistas por habitante somos el primer país de Europa, por encima de Alemania, ni más ni menos. Y en kilómetros de red de alta velocidad también ya somos no solo el primer país de Europa, sino el primer país del mundo con las últimas inauguraciones. Bueno, pero te olvidas del condicionante físico. España territorialmente tiene una extensión muy grande en comparación con Alemania, por ejemplo. En Alemania tienen la suerte de tener una densidad de población altísima y tener un territorio más pequeño, entonces pueden tener las mejores autopistas del mundo. Además, las llevan haciendo desde la década de los 30. Que las tenemos nosotros. Tendremos más. Mejores, no estoy yo tan seguro. Las tenemos mucho más tarde. No sé si mejores, pero en todo caso, yo, perdona Javier que te diga, yo estoy muy orgulloso de tenerlo, ¿eh? Y no renuncio. Ahora que tengo el mayor número de red de tren de alta velocidad por habitante, yo estoy encantado. Y de que se haya aprovechado por parte de todos los gobiernos, de todos, fíjate que no es desde un punto de vista partidista, que se haya aprovechado momentos de crecimiento económico como los que hemos vivido para dotarnos de unas infraestructuras de las que éramos muy deficitarios. Pero en servicios sociales... Incluso superando. Sí, pero en servicios sociales por debajo de la media europea. Esta es la otra parte de la moneda. A ver, Alejandro. Estemos orgullosos de lo que estamos. Bueno, estábamos hablando de ingresos, y yo no recuerdo mal, y vamos a ver, yo creo que realmente la política fiscal española ha sido muy mala. Y ha sido particularmente mala en los últimos años porque se ha visto claramente lo que iba a pasar a poco que se hubiera mirado. O sea, yo creo que el gobierno de España está muy bien en deporte. Eso vamos a dejarlo ahí, porque fijaros cómo está Nadal, la selección, etcétera, etcétera. Pero lo que es en esto es verdaderamente muy difícil de justificar en muchísimos ámbitos. O sea, en el año 2007 ya se sabía que el mercado inmobiliario estaba en recesión. Eso era claro. Y desde entonces, y hasta hace prácticamente 3 meses, en que el presidente del gobierno ha presidido también Europa por turno, y le han dicho que no se podía sostener esta situación, no han empezado a tomar medidas de restricción de gasto público, que como todo lo que se toma precipitadamente y de forma tardía, pues son chapuzas. Es verdad que a otros países también les ha pasado, pero yo creo que analizando el detalle de la situación no se puede ni comparar. Alemania está restringiendo el gasto público y es verdad que ha habido promesas electorales que no van a cumplir,
pero yo creo que en una posición ejemplificadora porque está dispuesta a adoptar medidas duras contra los gobiernos que no atajen el déficit y pongan en peligro el euro, no porque ellos estén realmente en una mala posición. Yo creo que esto es evidente. O sea, la política de la reducción de los rendimientos de capital es absurda y la supresión del impuesto patrimonial también. Es un impuesto que en realidad le puedes tocar. Primero, desde el punto de vista de la sociología financiera, suprimir en un impuesto es una burrada, porque aunque no estoy de acuerdo en que hayan venido para quedarse, de hecho ya no se han quedado. El rendimiento de capital se han grabado en el 19 y en el 21, aunque para mí tenían que estar en la tarifa general, eso vamos, no cabe ninguna duda. Sí, hasta hace 4 días, vamos, y volverán seguramente, no lo sé, y desde luego va a subir el marginal de renta, vamos, Carlos Ocaña ha salido ahí y no ha dicho todavía nada, pero se le ha entendido perfectamente, ¿no? Pero lo de suprimir el impuesto de patrimonio, por ejemplo, me parece absurdo, porque tú puedes elevar el mínimo exento, aumentar el valor de la vivienda, pero es un instrumento de control y había mucha gente con grandes capitales que seguramente desde el punto de vista recaudatorio no es significativo, pero hombre, hay que tener en cuenta otra cosa, el impuesto de patrimonio y el de renta estaban combinados, de manera que no se podía pasar nunca del 60% de las rentas obtenidas cada año en los últimos tiempos de gravamen, ¿no? Es un impuesto de control, es decir, la gente que está ocultando el dinero en un momento dado se compra un yate, y claro, cuando un señor está declarando 3 millones al año de pesetas, que es donde yo me muevo bien, y de repente se compra un yate de 35, pues el inspector dice, pero hombre, ¿dónde lo ha sacado? ¿No? Esa era la función del impuesto de patrimonio, aparte de un poco de recaudar, algo de recaudación. Es decir, he dicho que no son las únicas medidas desafortunadas, la desaparición del IAE me parece absurda. Primero, desequilibró las fuentes de recursos de los ayuntamientos. Además, si se quería que no incidiera en el pequeño comercio, en las pequeñas empresas, se podía haber hecho deducible de la cuota, esto es descontable totalmente del IRPF y de sociedades, con lo cual había tenido un efecto neutral. Y luego, pues también me parecía un error el tema del impuesto de sucesiones y donaciones. Yo creo que las viudas, que es lo que hay más estadísticamente, pues yo me refiero en concreto al femenino, pues, hombre, no está bien que vendan la casa para seguir viviendo en ella, ¿no? Para poder seguir viviendo en alquiler, pero de ahí a ingentes cantidades de dinero que se pueden percibir por herencia, yo creo que hay matices y que tenían que estar grabadas, vamos, como hemos dicho los señores que tratamos de hacer las cosas viendo un poco objetivamente cómo son, dentro de lo que podemos, ¿no? Pero lo de los últimos años es que se veía venir, eso estaba clarísimo. O sea, no se podía seguir sosteniendo el nivel de construcción, que era lo que estaba sosteniendo los superávit presupuestarios, y lo que estaba sosteniendo el nivel de obras públicas, que yo no creo que tampoco sea un tema ecológico, Javier, francamente, porque yo creo que de aquí a Villanubla tendría que haber autovía, me parece a mí, incluso a Río Seco, ¿no? Sí, pero me parece a mí de que tienen previstas 2, no una, 2. Bueno, pueden prever 3. Y aquí a Villanubla están desdoblando la Valladolid-León, y hay una cosa que se llama Ronda Superexterior Oeste, que salió en información pública, que estaba prevista en la época de las locuras. Eso será cuando sea, pero vamos, bueno, pero lo cierto es que no están ambiental sacada yo por el gobierno. Yo creo que ciertamente, pues efectivamente, se han hecho carreteras o desdoblamientos que no eran los más idóneos. ¿Y por qué no? Pues la León-Burgos es otra vía que es claramente cuestionable, ¿no? Pero vamos, luego las estadísticas son un poco así como las del medio pollo, que comemos todos, pero uno se lo ha comido entero. Yo creo que en España, vamos, la construcción del AVE ha sido un verdadero éxito, desde el punto de vista comercial y desde todos los puntos de vista, al menos hasta ahora, ¿no? Bueno, ya quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero el AVE a Sevilla ha sido un servicio magnífico, el AVE a Valladolid, bueno, está todo el día lleno, el AVE a Barcelona era lógico que lo hubiera, porque eran las dos capitales axiales, y luego hay otra cosa, los trenes españoles es que estaban de pena, o sea, porque de aquí a Madrid eran 3 horas, ¿eh? Entonces, claro, pues yo no sé si había que haber hecho AVE o haber arreglado la línea convencional, pero a lo mejor puesto, pues no sé, me parece a mí que la solución no es de lo peor que uno pueda haber. En cuanto a servicios sociales, no lo sé, también en el tema de servicios hay muchas cosas cuestionables. Tenemos aquí escuelas en cada vez que hay X niños y hay que cuestionarse si eso es posible o no es mejor comprar un autobús y no digamos facultades de derecho en Castilla y León, ¿eh? Vamos,
prácticamente en cada población con una catedral ponen una facultad de Derecho. Y yo creo que eso también había que revisarlo, ¿eh? José También de Francisco, económicas. 30 segundos tienes. Muy rápidamente, en cuanto a servicios sociales, que decías, simplemente recordar la puesta en marcha de la ley de dependencia, yo creo que con eso se dice todo. Y en cuanto a los ingresos, yo estoy bastante de acuerdo contigo. El IAE, en su momento creímos que era una barbaridad que desapareciera. El problema es ponerlo en marcha ahora, precisamente, con el impacto que eso puede tener en la actividad económica. Pero una aclaración, el impuesto de patrimonio, en principio de acuerdo, pero la recaudación es de las comunidades autónomas. Y sobre todo el impuesto de sucesiones y donaciones, los que tienen la capacidad normativa, aparte del Estado, con carácter general, en cada territorio, es la comunidad autónoma. El patrimonio es el Estado el que ha dicho que está exento, el 100%, con el beneplácito, y no deja... Cuidado, con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, que son las receptoras. Es que no sigo a todas las comunidades autónomas, que son 17, fíjate tú, y 2 ciudades con pues estatuto de autonomía. Castilla y León, en el programa, electoral del Partido Popular de Castilla y León, iba la supresión del impuesto de patrimonio, igual que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, como han hecho en Castilla y León. Y le ganó el gobierno por la mano. Claro. Ya que lo iba a hacer el PP, lo va a hacer el gobierno del PSOE, pero porque le todas gana las por la demás mano. comunidades. Aquí lo dejamos, señores. Brevemente tenemos que hacer una pausa para la publicidad, como de costumbre, y regresamos aquí en Espacio Abierta ya con los últimos titulares acerca de el IVA, ingresos, gastos. No se nos vayan, volvemos rápidamente.